La última información sobre anoche, los ataques de Estados Unidos contra Irán, es que de algún modo intensificaron los ataques. Y miren los objetivos en el sur de Irán, en el oeste de Irán. Se ven nombres de ciudades, incluso Tabriz. Y Mashhad está de nuevo en el sur, cerca de Khuzestán. Y Bandar Abbas es atacada cada vez que los israelíes atacan Irán. Sirik, Chabahar, también en la parte sur de Irán. Utilizaron HIMARS para atacar Behbahan, que forma parte de la provincia de Khuzestán, cerca de la frontera con Irak. Allí utilizaron HIMARS. Y al parecer, los sistemas de defensa aérea se activaron anoche en Teherán, pero no hubo informaciones de ataques aéreos contra Teherán. No se informó de ataques, ni de impactos, ni de algún modo de explosiones. Todo se centró en que el sistema iraní de defensa aérea intentaba hacer algo. No sabemos qué fue, pero no hubo impactos en Teherán. Y sí, esta es la respuesta iraní. Fue con Kuwait y Jordania. Jordania, sí, Al-Aqaba. Sí, exactamente. ¿Qué está ocurriendo, Elijah? ¿Y ves algún tipo de patrón en la forma en que Estados Unidos está atacando a Irán? Y si lo hay, ¿cuál sería? Así que sí, efectivamente, por 11ª noche hemos visto que los estadounidenses están ampliando las zonas de ataques sobre Irán y concentrándose principalmente en la costa. En primer lugar, para reducir, desde su punto de vista, la posibilidad de que Irán controle la navegación y para limitar su capacidad de control. Lo que los estadounidenses no saben es que Irán mantiene un ejército convencional, pero también otro ejército paralelo, que son los guardianes de la revolución, que emplean métodos no convencionales. Y lo explico. Por ejemplo, sabemos que todos los ejércitos tienen radares desplegados a lo largo de la costa, tienen radares en el interior, para otros objetivos, etc. Una vez que esos radares son neutralizados, como los iraníes están haciendo con los radares estadounidenses, resulta difícil sustituirlos de inmediato, salvo que tengan otros repuestos u otros radares listos para desplegar. Y para eso, este tipo de radares son muy caros. En el caso de Irán, y hablamos en particular de los guardianes de la revolución, he visto con mis propios ojos este tipo de método no convencional, tanto con actores estatales como no estatales. Basta con un coche, un todoterreno, con un radar normal de los que se usan en barcos, o incluso radares civiles que llevan muchas embarcaciones de lujo o barcos normales, según el grado de sofisticación del radar. Se instala en un coche, y ese coche puede llevar a 2 personas. Una conduce y la otra transmite las coordenadas al centro. El centro es quien alcanza el objetivo, que no está situado en la costa, sino tierra adentro. Y dado que Irán tiene más de 12 centros de mando y control repartidos por todo el país, estos son los centros principales, pero luego tienen decenas de subcentros de mando y control que pueden sustituir al principal en caso de daños o destrucción. Además, actúan conforme a unas instrucciones muy específicas. Una vez que se han dado las órdenes principales a todos estos centros y subcentros, pasan a ser completamente independientes. Y, salvo que llegue una orden que cancele la primera, todos pueden operar sin estar en contacto unos con otros. Y cada uno es responsable, o hay más de una persona responsable, de una región concreta o de una zona determinada. Por ejemplo, el estrecho de Hormuz. Para eso, nunca se pueden degradar ni destruir las capacidades iraníes cuando Irán utiliza medios no convencionales para controlar la navegación en el estrecho de Hormuz. Y, si hablamos de la navegación en sí, los petroleros solo necesitan un par de drones, que pueden lanzarse desde cualquier lugar para atacar el control de potencia o para impactar contra el buque. Así, el buque entiende de inmediato que se trata de una advertencia de mayor calibre. Un misil superficie-superficie que puede alcanzarlo si no obedece las instrucciones de las autoridades iraníes. Y esto es lo que hemos visto en varias ocasiones durante las últimas semanas.
Hubo buques que respondieron a las instrucciones y otros que no lo hicieron y fueron alcanzados. En resumen, impedir que Irán controle el estrecho de Hormuz es imposible, y que los estadounidenses controlen el estrecho de Hormuz es, de nuevo, una tarea imposible. Así que llegamos a otro punto. ¿A dónde va todo esto? No va a ninguna parte, porque en algún momento los militares volverán ante quienes toman las decisiones y dirán, bien, esto es lo que estamos haciendo. Estamos degradando las capacidades de nuestro enemigo, pero no podemos eliminar esa capacidad, y siempre pueden encontrar una forma de responder. Tenemos que hacer otra cosa. Y estas son las opciones a las que se enfrentan los estadounidenses. La primera opción, que Donald Trump no querría adoptar ahora, porque significaría que no ha cumplido su promesa de controlar el estrecho de Hormuz, aunque al final acabará fracasando. Pero necesita intentar otra cosa. Así que no aceptará sentarse a la mesa de negociación, como hizo al comienzo de la guerra, cuando pidió a Irán una rendición total y enriquecimiento cero. Luego pasó a negociar con Irán, pero manteniendo el enriquecimiento cero. Después rebajó eso a un enriquecimiento del 3,67%, pero quiere ese 60%. Y luego rebajó su exigencia a que, bueno, en realidad ese 60% puede entregarse a un tercero, como China o Rusia. Y después, él cedió, conforme al rechazo iraní de todas las ofertas, a que mantengamos el 60% en Irán. Estamos bajo el control de la OIEA, que va a coordinar con Irán la reducción de ese 60% y la transformación del uranio enriquecido al 60% en algo con lo que estén satisfechos los estadounidenses y el resto de la comunidad internacional. Pero eso no puede ocurrir de un día para otro. Solo ocurrirá cuando Irán esté satisfecho con otros puntos. Y aquí está el dilema, porque Donald Trump no va a liberar todos los activos iraníes congelados, no va a pagar la compensación por la guerra y, desde luego, no va a levantar todas las sanciones. Porque al fin y al cabo, aunque Irán pida todo eso, los estadounidenses pueden vivir con ello. Pueden vivir con lo mínimo, pero necesitan una compensación. Así que la única solución para Donald Trump ahora es compensar. ¿Cómo puede compensar? Tiene una forma de hacerlo. Y esa forma pasa ahora por las crecientes menciones a las montañas del Pico, conocidas en persa como Kuhe Kolan Gazla. Se trata de un complejo de túneles profundamente enterrado, aproximadamente a 2 kilómetros al sur del complejo nuclear de Natanz, que bombardearon los estadounidenses y los israelíes. Este complejo se construyó hacia 2020 y hasta ahora no se ha activado. Pero los estadounidenses nos dicen que todas las instalaciones de ensamblaje de centrifugadoras destruidas en Natanz, según afirman ellos, han sido trasladadas a ese complejo, que está a cientos de metros bajo tierra. Y también hay una instalación independiente de enriquecimiento subterráneo en Isfahán, declarada por Irán solo en junio de 2025. Así que la OIEA no ha inspeccionado estos dos emplazamientos. Sin embargo, para Donald Trump, destruirlos es imposible. Lo que puede hacer es cerrar las entradas y salidas y decir, nuestros satélites están sobre estas instalaciones, como dijo sobre Fordow y Natanz, y entonces no permitiremos que nadie entre ni salga. Después, podría reivindicar una victoria en lo que repite todo el tiempo, impedir que Irán tenga una bomba nuclear. Ese es el tipo de victoria con el que Donald Trump estaría satisfecho. Con eso, creo que este es el plan más viable. Sin embargo, esto no pone fin al dilema, porque Irán seguirá exigiendo el levantamiento de las sanciones, una compensación por la guerra y la retirada de todas las sanciones. También quieren recuperar todos sus activos congelados. Entonces, ¿cómo puede hacerlo Irán? De nuevo, con la base del estrecho de Hormuz.
Irán va a perturbar la navegación en el estrecho de Hormuz hasta que se cumplan todas sus condiciones, o al menos la mitad, o una parte de ellas. No significa una de las tres opciones. No, será un poco de cada una, o la mitad de cada una. Así que, en vez de decirle a Estados Unidos, queremos ahora $24,000 millones de nuestros propios activos, aceptarían 3, luego 6 y después 12, diciendo que, de cualquier manera, tenemos el control del estrecho de Hormuz y que perturbaremos la navegación a menos que se cumplan nuestras condiciones. Así que esto va a ser una historia interminable para Donald Trump, sin ninguna solución. Sí, no se trata solo de la montaña Pickaxe, que ya intentaron destruir antes y que ya habían bombardeado. Estaban atacando otras centrales nucleares en Irán. Lo vimos en Darkhovin, en la parte occidental de Irán, en la provincia de Khuzestan. Atacaron allí. Y, en el sur de Irán, anoche y la noche anterior, intentaron alcanzar algunos objetivos cerca de la central nuclear de... Y hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo, los repetidos ataques y amenazas de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán no solo constituyen una flagrante violación de los principios fundamentales de la Carta de la ONU, del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de la Junta de Gobernadores de la OIEA, de la Conferencia General y del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que también revelan la profunda enemistad de Estados Unidos hacia el progreso científico y el desarrollo tecnológico de Irán. Esto llega junto con la noticia de que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con Arabia Saudí por 30 años y van a enriquecer uranio en suelo saudí. Y al mismo tiempo están atacando centrales nucleares. ¿Qué es eso? Estas centrales nucleares son proyectos civiles. No tienen relación con uranio enriquecido, con bombas nucleares ni con nada de ese tipo. ¿Qué buscan? ¿Forma eso parte de la infraestructura iraní? ¿Forma parte del plan que tienen respecto a las centrales eléctricas, los puentes, las instalaciones petroleras? Quizá la guerra esté llegando hasta ese punto, lo que provocaría represalias iraníes contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Kuwait, Bahrein, quizá Arabia Saudí y después Qatar. ¿Cómo lo ve usted? Si volvemos a la época del Shah y del presidente Eisenhower en marzo de 1957, con el programa Átomos para la Paz, los estadounidenses llevaron a Irán, en 1967, la primera instalación nuclear y un reactor de investigación de 5 megavatios de potencia. Y el programa distaba mucho de ser secreto. Fue entonces cuando Irán firmó el acuerdo del TNP, en 1968, y el programa pasó a ser pacífico. Bushehr es un programa 100% civil, pero tiene más capacidad para producir electricidad y energía que el programa de la instalación nuclear de Pickaxe Mountain. Bushehr estaba gestionado por los rusos antes de que retiraran a todo el personal técnico porque temían ser atacados. De hecho, ha sido atacado por los israelíes en junio de 2025 y después por los estadounidenses en varias ocasiones dentro de la zona de Bushehr. Rismal forward, nungun de Stowe. El problema de atacar ese reactor es la contaminación de los países del Golfo y de las aguas que comparten, en particular Qatar, los Emiratos y Omán. No dañaría solo a Irán, sino que sería un desastre menor, tipo Chernóbil, si los estadounidenses bombardean esa instalación. Así que lo que están haciendo es decirles a los iraníes, no nos enfadéis más, porque podemos descontrolarnos por completo y bombardearos. Y ese es siempre el mensaje que los estadounidenses envían a Irán, que los iraníes no bombardeen el portaaviones. Porque bombardear el portaaviones evocaría en los estadounidenses el recuerdo de Pearl Harbor. Y entonces querrían usar una bomba nuclear contra Irán o hacer volar la central nuclear de Bushehr, lo que sería más o menos equivalente a una bomba nuclear. No es lo mismo, pero la radiación está ahí, y ese es el objetivo. Así que no creo que los estadounidenses vayan a bombardear estas instalaciones.
son instalaciones civiles. Antes de la guerra, recibían visitas periódicas del OIEA. Ahora bien, hay un problema con el OIEA que el mundo debe conocer. Normalmente, en las Naciones Unidas, estos lugares que se sabe que son 100% pacíficos, con un porcentaje estable de uranio enriquecido que se produce y se entrega a estas instalaciones, están protegidos por el OIEA. Y el OIEA debería reaccionar como lo hizo en 1981, cuando Israel bombardeó las instalaciones de Saddam Hussein. Porque las instalaciones nucleares civiles están bajo la protección de las Naciones Unidas, siempre que firmen el acuerdo del TNP y acepten un tratado de no proliferación para no avanzar hacia bombas nucleares. Entonces, ¿qué hizo el OIEA en todas las ocasiones en que se han bombardeado instalaciones nucleares? Porque las instalaciones iraníes, como la de Bushehr, pero también Natanz y el reactor nuclear cercano a Teherán, formaban parte inicialmente del primer programa de investigación que llevó a cabo Irán, únicamente con fines de investigación. Y de nuevo, la instalación fue reconocida e inspeccionada por el OIEA antes de junio de 2025. Por tanto, se sabe que es una instalación civil. Incluso las que se sospecha que son instalaciones con un porcentaje de enriquecimiento más alto también están bajo la jurisdicción del OIEA y deben ser protegidas, porque el TNP permite a Irán producir incluso uranio enriquecido al 90%, siempre que el programa no sea militar. Así que el 90% o el 60% actual, porque Irán no ha llegado al 90%. Pero lo que quiero decir es que incluso el 60%, e incluso si Irán llega al 90%, mientras no haya pruebas ni elementos relevantes que confirmen que Irán está avanzando hacia un programa nuclear, todas estas instalaciones deberían estar protegidas. Y el OIEA no las está protegiendo. No está diciendo nada. Rafael Grossi es el director general. Ni una palabra sobre todas las instalaciones nucleares que Donald Trump presumió de haber destruido por completo. Así que ahí está el problema que tiene Irán con los inspectores. Cuando el inspector se queja, y luego la comunidad internacional o occidental se queja de que Irán no es lo bastante transparente, porque en realidad el OIEA no está haciendo su trabajo, porque se trata de Irán y porque quien bombardea, en primer lugar, es Israel. Estamos hablando de junio de 2025. Y después, los estadounidenses, en ese mismo mes. Y en febrero de 2026, volvemos a la misma guerra. Y de nuevo, bombardean las instalaciones nucleares. Este es el programa iraní, el programa nuclear iraní, que Irán sigue insistiendo en que no avanza hacia un programa nuclear militar. Y si Irán decide algún día emprender un programa nuclear militar, necesita fabricar varias bombas, no una sola para probar y ya está. Después, ya no la tienen. Necesitan asegurarse de que el mundo entienda que tras la primera prueba, Irán dispone de muchas otras bombas para disuadir a Occidente de bombardear Irán. Pero parece que Irán está satisfecho con el estrecho de Hormuz, al considerarlo una especie de arma nuclear civil, si queremos hacer un juego de palabras. Puede imponer realmente su voluntad al mundo, obligándolo a enfrentarse a Donald Trump y a pedirle que levante las sanciones, que atienda la petición iraní. E Irán está dispuesto a ser transparente tanto como quieran las Naciones Unidas.